Gálatas capítulo 5, versículos del 13 al 15. La palabra de nuestro Señor dice así: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no utilicéis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos unos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Vamos a orar. Señor, nosotros queremos hoy pedir la bendición suya, que su Espíritu nos asista, nos ayude, que usted redarguya nuestra vida, porque es necesario que veamos nuestra propia realidad para que podamos cambiar. Hoy denos convicción de pecado. Hoy ayúdenos a entender qué es lo que usted espera de nosotros. Y hoy ponga el deseo y el anhelo de vivir esa vida que a usted le agrada. Haremos, Señor, nuestra parte, escucharemos con diligencia, buscaremos el arrepentimiento, buscaremos, Señor, el amarle con todo nuestro corazón. Que este mensaje cambie nuestra vida, Señor. No por el poder del predicador, porque llego aquí en mucha debilidad, sino por el poder de su palabra. Confiamos en usted, Señor. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. La libertad, hermano, es parte del ideal de los seres humanos. Toda la vida los seres humanos siempre han anhelado la libertad. Y cuando hablamos en términos sociales, el hombre ha hecho muchísimas cosas para vivir en libertad. El hombre quiere ser libre. Las sociedades han hecho muchos esfuerzos por abolir la esclavitud. Acá en Perú habían esclavos, ¿cierto? ¿Cuándo se abolieron? ¿Alguien que se acuerde? ¿1000? ¿Segura? Bueno, yo no me aventuro a decir cuándo tampoco, porque no estoy muy seguro, pero lo que sí estoy seguro es que como sociedad abolimos la esclavitud, ¿sí o no? ¿Ok? Somos libres, reza nuestro himno nacional. Somos libres, seámoslo siempre. Pero todo lo que el hombre toca, hermano, siempre lo distorsiona. Eso es algo que tiene el ser humano. Dios hace las cosas buenas y el hombre busca hacer muchas maldades. El hombre ha corrompido la libertad. Y hoy en día tenemos un concepto de libertad completamente erróneo, completamente distorsionado. Por ahí nos encontramos a los liberales, por ejemplo, que nos dicen que cuando un hombre muestra su lujuria, su pasión sexual hacia otro hombre, es porque es libre. Se dice que esa es una libertad. O que si una mujer decide quedarse en la casa porque hay suficiente sustento y ella está preocupada por la crianza de sus hijos y se queda en la casa cuidando a sus hijos, las demás mujeres o las demás personas la catalogan como una esclava de su casa. Ese es otro concepto distorsionado. O también tenemos en las iglesias personas que dicen, bueno, pero si ya Dios me ha perdonado todos mis pecados, tanto los presentes, los pasados y los futuros, pues entonces yo puedo vivir esta vida haciendo todo lo que me da la gana, porque de por sí Dios me ha hecho libre. ¿Esos serán verdaderos conceptos de libertad, hermano? ¿Eso será un buen enfoque en cuanto a la libertad? No, está completamente torcido. Eso no es verdadera libertad. Así que hoy, hermano, nos vamos a encargar de estudiar cómo es la verdadera libertad y para qué Dios
te ha hecho libre. ¿Cómo es la libertad y para qué Dios te ha hecho libre? Y es que si tenemos que decir algo sobre el epístola de los Gálatas, hermano, en esta tercera parte de la epístola, capítulos 5 y 6, donde Pablo está mostrando el fruto del evangelio, qué resultado debe tener el evangelio en la vida de un verdadero creyente, no podemos sino resumirlo en una sola palabra: libertad. El amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, todo eso y los demás virtudes que se pueden tener en el Espíritu, fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, todo se lo debemos a la libertad que Cristo nos ha dado. Así que Pablo necesita esclarecer primero a qué se refiere él cuando habla de libertad. Así que comencemos viendo la verdadera libertad que sirve en amor. La verdadera libertad sirve en amor. Los primeros dos versículos, versículo 13 y versículo 14. Pablo dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no utilicéis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Mira, hermano, hay dos extremos que nosotros debemos evitar. Hasta ahorita, toda la epístola de Gálatas, Pablo se ha encargado de mostrarle a los Gálatas que ellos no deben caer en el legalismo. Diga conmigo: legalismo. ¿Qué es el legalismo? Pues el legalismo es ese pensamiento que a través de mis obras yo me puedo ganar el cielo. Y entonces los legalistas tienden a ser personas que externamente se ven como muy bien educadas, como que no hacen nada malo, pero eso es una simple careta. Porque por dentro guardan rencores, enojos, murmuraciones, críticas, andan chismeando a los demás, andan guardándole odio a los demás, hacen un montón de cosas, pero en la apariencia no se nota, porque hay una máscara allí de por medio. Por el otro lado, hermano, está el gran peligro del libertinaje. Diga conmigo: libertinaje. Ok, tenemos el legalismo y el libertinaje. ¿Qué es el libertinaje? Cada uno haga lo que le venga en gana. No se ponga máscaras, no dé apariencia de nada. Todo lo que tu corazón quiere hacer, eso haz. Dale para adelante nomás. Y obviamente estamos hablando del corazón en términos de la naturaleza caída del hombre. Porque en el corazón del hombre nace con una inclinación constante hacia la maldad. Este jueves estudiamos en el Instituto Bíblico esa realidad que nos marca la palabra de Dios, que todo hombre es malo por naturaleza. Y no es un comportamiento aprendido, como algunos quieren decir, que un niño cuando está en sus primeras etapas de vida, él es santo, bueno y puro, pero con el tiempo aprende a hacer lo malo. La Biblia nos afirma que no. El Salmo 51:5, David dice que el pecado lo concibió su madre. Y eso no significa que la mamá estuviera sacando los pies del plato o algo así, sino que el pecado formó parte de la vida de David en el mismo momento en que fue concebido en el vientre de su madre. Y es así, hermano. Nosotros por naturaleza, nuestro corazón, ¿a dónde se va a inclinar? Hacia lo malo. Hacia lo malo. Por naturaleza somos malos. Y entonces nosotros tenemos que evitar tanto el extremo del legalismo como el extremo del libertinaje, porque ambas actitudes no provienen del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu nunca será llevar a alguien hacia la hipocresía del legalismo ni hacia el libertinaje de su carne. En Cristo Jesús, nosotros hemos llegado a ser
santos y perfectos, amén, en cuanto a nuestra culpa hacia nuestro pecado. Dios ya no nos inculpa más de nuestro pecado. Dice la palabra que Él ha arrojado todos los pecados al fondo del mar. El Señor ya no tiene memoria de nuestros pecados porque Él nos ha perdonado a través de Cristo Jesús. ¿Cierto? En cuanto a la culpa de nuestros pecados, nosotros estamos libres de pecado. En cuanto al poder que el pecado tenía sobre nosotros, que nos esclavizaba, que no teníamos más remedio que hacer lo que quería la carne, porque esa era nuestra vida antigua, ¿sí o no? Si queríamos mentir, mentíamos. Si era conveniente, pues mentíamos. Si queríamos fornicar, fornicábamos. Si queríamos decir malas palabras, si queríamos odiar, éramos esclavos del pecado. Y dicho sea de paso, no unos esclavos que aborrecieran su condición, sino unos esclavos que estaban contentos del pecado, amaban el pecado. Pero Cristo Jesús vino y nos hizo libres. Diga conmigo, libre. Entonces yo ya no tengo el poder del pecado como el amo dominante sobre mi vida. Pero tengo que entender una cosa, hermano, que todavía esa naturaleza pecaminosa, si bien es cierto, ya no controla mi vida, no es la que me obliga a hacer todas las cosas como antes de Cristo. Yo lo hacía, pero esa naturaleza todavía habita en mi corazón. En tu corazón habita una naturaleza malvada. Evidencia de esto: cada pecado que nosotros hacemos es fruto de esa naturaleza malvada. Pero, pastor, ¿el Señor no nos libró del pecado? Sí. El pecado ya no tiene dominio sobre ti. Tú le puedes decir perfectamente al pecado: no. El que está en Cristo, hermano, no está sometido al poder del pecado. Y si tú piensas que estás sometido, si tú eres de esas personas que dice, pero yo no puedo dejar de hacer esto, tienes que plantearte, hermano, porque solamente hay dos posibles caminos. Uno, o de plano eres un inconverso religioso que puede haber estado años en una iglesia y nunca te has convertido. Rosita, ecualiza, por favor. O, en segundo lugar, eres un necio que, habiendo sido liberado por Cristo Jesús, estás utilizando la libertad para regresar a la carne. Eres un necio que, pudiéndole decirle no al pecado, le dices que sí. Le terminas diciendo que sí. Nosotros, hermanos, estamos en un proceso de santificación. La santificación es un proceso continuo en el creyente. La santificación, hermano, es un proceso que nos va a llevar las 24 horas del día. Pregunto, ¿hoy has podido derrotar algún pecado? De repente te levantaste con ganas de renegar y con ganas de gritarle al medio mundo, pero te contuviste y aprendiste a ser paciente para con tu prójimo. Enhorabuena, pero esa victoria que acabas de ganarle el pecado, en sí mismo no te va a ayudar para ganar la próxima victoria en el sentido de que te la vaya a garantizar. Cada batalla hay que pelearla de manera individual. El hecho que hoy le hayas podido decir temprano no al pecado, no significa que te acomodes en tus laureles porque le vas a poder decir automáticamente que no al próximo pecado que se te presente. No, tenemos que velar y estar alerta. Porque si nosotros nos descuidamos, ¿sabe lo que va a suceder? Esa naturaleza malvada que habita en nuestros corazones va a levantarse. Por eso, hermano, es que Pablo hace este llamado en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados.
Ustedes han sido llamados, le dice Pablo a los Gálatas, ¿a qué? A libertad. Ahora, ¿a quién se refería Pablo? Ustedes, pastores y líderes de la iglesia de Galacia, a libertad han sido llamados. ¿Solo a ellos? ¿A quiénes? Todo aquel que se llame cristiano, todo aquel que esté siguiendo a Cristo, tiene este llamado a libertad. Tiene este llamado a vivir esta libertad, pero esta libertad, hermano, no va a ser una libertad para que tú hagas lo que te venga en gana. Sigue diciendo Pablo, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Perdón, hermano, esta semana he tenido una fuerte infección en la garganta y estoy un poquito todavía afectado por eso. Pero la palabra de Dios nos dice entonces que la libertad no tiene que ser utilizada ¿para qué? Para la carne. No puedes utilizar tu libertad como una ocasión para la carne. Pablo está aquí definiendo, pues, ¿qué es libertad? Tú le preguntas a la gente del mundo, o de repente hasta algunos cristianos, ¿qué es la libertad? Y alguno te dirá, la libertad es poder hacer lo que yo quiero hacer. La libertad es que yo pueda desplayarme en todo lo que yo quiera sin que nadie me diga nada. Eso es libertad, es la libertad que quieren clamar los jóvenes, ¿no es cierto? Yo soy dueño de mi cuerpo, yo soy el dueño de mi vida y con mi vida yo hago lo que me da la gana, mamá, lo que me da la gana, papá. Déjame decirte que eso no es libertad, eso es esclavitud. Eso es esclavitud, porque el pecado esclaviza de tal manera que tú solamente vas a hacer las cosas malas. No, pero pastor, yo voy a hacer cosas buenas. Yo voy a, no sé, de repente darle dinero a alguien en la calle, o de repente ayudar a mi mamá en algo. Pero estamos hablando, hermano, de que hay un corazón malo en el fondo. Hay un corazón malo, eso es a lo que Pablo habla como la carne. La carne que desea. La carne desea satisfacerse a sí misma. La carne es egoísta. La carne siempre va a hacer algo por los demás, entre tanto lo que haga por los demás le traiga algún tipo de recompensa a sí mismo. Es como la frase tan conocida, el vivo criollo, ¿no es cierto? La viveza criolla. ¿Qué es lo que nos marca la viveza criolla? Que si yo hago algo por ti, pero de alguna manera me tengo que aprovechar, tengo que sacarle una ventaja a esto. Si no le encuentro alguna ventaja, no estoy dispuesto a hacerlo. No lo quiero hacer. Eso, hermano, es la carne. La libertad no es la capacidad de hacer lo que tú deseas, conforme al mal corazón del hombre. No, Pablo dice que nuestra libertad no la debemos usar como ocasión para la carne. Y esta palabra ocasión es una palabra en griego que se utiliza de manera militar. Cuando se monta una base de operaciones, ¿usted sabe lo que es una base de operaciones? Un lugar donde el ejército ha establecido ahí, donde va a coordinar todas las cosas, los ataques, las defensivas, las municiones, todo el centro de logística es esa base de operaciones. Pues la palabra de Dios nos dice que la libertad que nosotros tenemos en Cristo Jesús no debe servir como una base de operaciones para la carne. De allí, de esa libertad, no nos la tenemos que tomar nosotros como pretexto para decir, yo peco porque soy libre. Les pongo algunos ejemplos. El vestido.
¿Aporta santidad a alguna persona? No, no. El hecho que una mujer ande faldas largas, cubierta hasta acá, ¿por eso ya es santa? No, para nada. Eso es legalismo, buscar la santidad a través de las obras, ¿sí o no? Pero imaginémonos entonces una hermana en Cristo que dice, pues si mi vestido no me va a aportar santidad y usar faldas largas no me va a traer en sí mismo una posición de santidad, pues entonces yo puedo utilizar mi libertad en Cristo y comenzar a utilizar minifaldas y escotes y vestidos sumamente escandalosos porque Cristo me ha hecho libre. Eso es abusar de la libertad de Cristo. Es cierto, hermano, que el vestido no te hace santa ni salva, pero tú no tienes ningún derecho a pecar y hacer pecar a los demás hombres a tu alrededor a través de tu vestimenta. No tienes ese derecho. Estás abusando de la libertad en Cristo Jesús. Otro ejemplo que le doy. Muchos acá venimos de iglesias donde hemos tenido sistemas de presión monetaria increíblemente fuertes. Iglesias donde muchos acá han experimentado angustia porque tenían que llevar cosas a la iglesia. Vender, por ejemplo, mi esposa me cuenta que todos los meses ella tenía que vender 10 polladas para llevar personas a los encuentros y que a cada año tenían que recoger dinero para comprarle un carro nuevo al pastor y que para la casa del pastor que viva con todo lujo y eran grandemente explotados económicamente en sus iglesias. Pues venimos acá y por ejemplo, en aquel lado era una tarifa, qué sé yo, para alquileres, tanto. Venimos acá y decimos, hermano, quien quiera ofrendar para los alquileres, por favor hágalo, con libertad. Y entonces tú agarras el dinero y dices, no, pero no me están obligando, entonces no doy nada. ¿Me dejo entender? Pasas a la avaricia más bien, a tomar todo el dinero para ti. No puedo gastar esto, tengo que llenar mi álbum de Panini y está caro. No puedo hacerlo. Hermano, es que sí, hay dinero para otras cosas. Hay dinero para salir con la familia, hay dinero para ir al cine, hay dinero para pasear, hay dinero para comprarse ropa, hay dinero para... No digo que esas cosas sean malas de por sí, pero tú no puedes utilizar la libertad que te da el Señor, donde no te está poniendo una tarifa establecida, cada uno de vosotros tiene que traer 800 soles al mes aquí. No, ¿qué nos dice la Biblia? Cada uno dé como haya prosperado, como propuso en su corazón. Tú no puedes utilizar esa libertad que te da Cristo para el libertinaje, para volverte un avaro, un codicioso, una persona egoísta. Yo quiero que pienses, hermano, ¿cuántas actitudes yo he estado teniendo? No te pido que pienses en todo este año, piensa en esta última semana. ¿Cuántas actitudes yo he estado teniendo que han marcado o me están mostrando que yo he sido egoísta? Que en lugar de usar mi libertad para lo correcto, lo he utilizado para lo incorrecto. Pablo dice que en lugar de usar la libertad para la carne, ¿qué debemos hacer? Servirnos. Diga conmigo, hermanos, servirnos. Servirnos por amor los unos a los otros. La libertad en realidad, hermano, es servicio. ¿Quién es verdaderamente libre? El que está sirviendo, el que sirve a su prójimo,
El que no sirve a su prójimo, hermano, nuevamente, o sigue siendo esclavo del pecado, o está utilizando su libertad para libertinaje. Pero el que es verdaderamente libre, ¿cuál va a ser el fruto? El servicio. Antes nuestro corazón estaba atado al egoísmo, pero ahora tenemos la capacidad y el deseo dado por el Espíritu Santo para poder hacer no lo que nuestra carne quiere hacer, sino lo que el Espíritu quiere que hagamos. Antes no teníamos el poder ni el deseo de querer hacer la voluntad de Dios. Pero ahora, si estamos en Cristo, somos libres. La verdadera libertad se expresa en servicio. Y esta palabra servicio acá, hermano, es bien interesante. Porque yo puedo entenderla algo así como hacerle un favor a otra persona, un amigo a otro amigo, ¿no es cierto? Oye, ¿me puedes venir a arreglar, no sé, el televisor? Digamos que tú sabes de esas cosas. ¿Me puedes venir a arreglar el televisor? Ah, claro, vamos. Tú eres mi amigo, yo soy tu amigo, ahí vamos. La palabra servicio que tenemos acá no nos habla de un intercambio de favores. La palabra servicio que tenemos acá describe la actividad de un esclavo. Describe la actividad, el sometimiento al amo que tenía un esclavo. Literalmente lo que Pablo nos está diciendo acá, y escúchelo bien porque es bien contradictorio aparentemente, es que utilicemos la libertad que tenemos en Cristo para esclavizarnos a otros. Soy libre para esclavizarme. Pero es que, hermano, aquí tenemos que definir varias cosas. Uno, es una esclavitud voluntaria y alegre. No es una esclavitud que se hace renegando, como cuando tú le dices al hijo, anda, cómprame la leche, y te pone malas caras, te tira las puertas, hace todo el show que tiene que hacer y va de mala gana a comprar la leche. Eso, hermano, no es servicio. Eso no es servicio. Eso, o por lo menos no es el servicio que se refiere Pablo acá. Es un servicio donde yo considero a los demás como superiores a mí mismo. Pasa mucho en esta iglesia que cuando el pastor da una instrucción, sí, pastor, yo lo hago inmediatamente. Pero cuando un hermano de la iglesia da una instrucción, ¿qué se cree él? Que el ujier me está diciendo que me siente acá, ¿qué se cree él? Yo tengo la libertad para sentarme donde yo quiera. No uséis vuestra libertad en Cristo como ocasión para la carne, sino servíos los unos a los otros por amor. Servíos los unos a los otros por amor. Nosotros, hermano, podemos vivir en esta libertad porque estamos motivados por el Espíritu Santo. Él nos da el deseo y nos da el poder para hacerlo. Estamos agradecidos con el Padre y estamos siguiendo el ejemplo del Hijo. ¿Qué fue lo que hizo el Hijo cuando vino a la tierra? A servir. Pero, hermano, sí, nosotros entendemos perfectamente en la teoría que debemos servirnos los unos a los otros, pero en la práctica, no. Yo quiero que medites por un momento. Esta semana, ¿a cuántas personas he servido? Ya sea acá en la iglesia, en la casa, en el trabajo, en la calle. ¿A cuántas personas he servido verdaderamente? Si nos está faltando servicio, ¿sabe lo que está marcando eso? Que nos está faltando amor. Porque la base de este servicio no es la obligación. No es como el que dice, ya otra vez están diciendo que ya otra vez tengo que limpiar el piso de la iglesia. Y comienzan a renegar porque se les pide hacer algo, porque se les llama a hacer algo y comienzan a hacerlo de mala gana.
Porque la esposa amado esposo, por favor, ¿puedes barrer debajo de la mesa? Que yo estoy trabajando todo el día y tú me vienes con ese tipo de cosas. No, hermano, eso es un egoísmo terrible. Y eso lo que está marcando es que está faltando amor en nuestro corazón. El servicio se desprende del amor. Y si yo no soy capaz de humillarme a mí mismo, porque el servicio siempre me va a costar a mí, hermano. Me va a costar tiempo, me va a costar energía, me va a costar recursos. Tú no puedes servir al otro acostado en el sillón de tu cama, en el sillón de tu casa. Tú no lo puedes hacer. Tienes que invertir mucho. Y la única forma que lo hagas es si el amor es tu motivación. Si no es tu motivación, plantéate, pregúntate verdaderamente si eres cristiano. Porque el fruto del Espíritu es amor. Hermano, puede ser que yo no esté de acuerdo con lo que el grupo quiera hacer. Hay un grupo de personas me piden que haga algo y puede ser que yo no esté de acuerdo con ese grupo, con cómo lo quiere hacer. Y entre tanto que lo que quieran hacer no contradiga la Biblia, porque si contradice la Biblia, ¿yo qué tengo que ir a hacer? Sí, pero además ir donde el hermano, las personas, y decirle, hermano, esto no se tiene que hacer así porque contradice la Biblia. Pero si no contradice la Biblia, aunque yo no esté de acuerdo en el cómo se hace, pero yo estoy llamado a servir, hermano. Yo no puedo apoyar solamente a aquel que piensa exactamente lo mismo que yo y como yo quiero que se haga. Que si no se hace como yo quiero, no se hace. Eso no es servicio de amor. Yo tengo que despojarme de esos egoísmos. Y Pablo nos dice en el versículo 14, el por qué. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. ¿En cuál palabra? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo está citando parte de Levítico 19, 18 y Mateo 22, 39 y 40. En Levítico 19, 18 el Señor dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo Jehová. Y en Mateo 22, 39 y 40, el Señor Jesús está hablando sobre los dos grandes mandamientos. El primer gran mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con todo el corazón. Y el segundo mandamiento es semejante, dice el Señor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, hermano, ¿tú quieres serle obediente a Dios? Gracias a Dios por la persona que dijo que sí. Yo espero que los demás por lo menos en su espíritu lo hayan dicho. Tú no puedes serle obediente a Dios sin amor. Acá el gran problema entonces reside en una falta de amor. Porque, ¿por qué ando chismeando de mi prójimo? Por falta de amor. ¿Por qué tomo lo que es de mi prójimo? Por falta de amor. ¿Por qué odio a mi prójimo? Por falta de amor. ¿Por qué deshonro a mis padres? Por falta de amor. ¿Por qué codicio la mujer ajena? Por falta de amor. Toda la ley, hermano, no importa el mandamiento que usted piense, para cumplir ese mandamiento se necesita amor. Entonces, el servicio me sirve como un termómetro para saber cómo está mi amor. El servicio me sirve como termómetro para saber cómo está mi amor. Hágase esa pregunta ahorita. ¿Qué tanto estoy yo amando? ¿Qué tanto estoy yo amando a mi prójimo? Y usted se puede deshacer diciéndome aquí que ama a todo el mundo.
¿Sirves a todo el mundo entonces? Lo haces de todo corazón, no renegando cuando alguien te pide hacer algo. Lo haces con amor, con esmero, dando lo mejor de ti, aún sobre ese jefe que es bien difícil de pasarse. Aún con ese enemigo tuyo que te está fastidiando noche y día. Aún con esa persona que quiere tu mal. Porque amar a los que nos aman, hermano, eso lo hace el mundo. Eso no es sello de estar en Cristo. Cristo dijo que la verdadera característica del Hijo de Dios es poder amar a nuestros enemigos. Servicio. Servicio. Haz las cosas por amor a Dios, pero también por amor a tu prójimo. Hay algunas personas que dicen, pastor, yo lo voy a hacer porque amo a Dios, pero esa persona me cae chincha, ¿cómo es? Chinche, ya. A veces me falla el diccionario costarricense, peruano. Esa persona me cae pesada. Cuáquer, ahora sí, ya ese sí es más peruano todavía. ¿Qué nos manda hacer el Señor? ¿Y cómo se demuestra el amor? Sirviendo. Sirviendo. Pero si no lo hacemos, si no tenemos un amor verdadero que nos lleve al servicio, inevitablemente entonces vamos a tratar de tener una falsa libertad, pero que nos va a llevar a la destrucción. Versículo 15, escuche la amonestación de Pablo. Pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Los Gálatas, hermano, Pablo les está diciendo, vivan en amor, sírvanse los unos a los otros, así van a cumplir la ley de Dios. Y en lugar de estar haciendo eso, estaban haciendo todo lo contrario. Parece que Pablo había sido informado por la situación de la iglesia. Y algunos hermanos se enojan cuando los pastores son informados de las malas acciones de otros. Y comienzan a enojarse con el 13 chismoso. Ajá, chismoso, tú llevándole el cuento al pastor. Hermano, yo más bien te diría, ¿por qué no te enojas contigo mismo por haber almacenado esa maldad en tu corazón? Tu prójimo ha tratado de ayudarte. Tu enojo, tu ira debería ser contra la maldad de tu corazón, no contra el prójimo. No le sigas añadiendo pecados a tu pecado. Alguien parece que le llevó el cuento a Pablo. Y no es chisme cuando se hace en un sincero deseo de ayuda. El chisme es destructivo. Pablo podía ayudarles. Por eso, hermanos, es que cuando alguien falle contra usted, usted tiene dos opciones. Uno, vaya donde esa persona directamente y hable con esa persona. Que ese es el primer paso que nos marca la Biblia. O dos, si tú ves que es un caso que se te puede salir de las manos, anda y habla con un líder maduro que te pueda ayudar. Pero lo que tú no tienes opción es ir donde otros hermanitos a estar murmurando y criticando de lo que ha hecho esa persona. Tú no tienes derecho de juntarte con 2, 3 y comenzar a comentar lo que esa otra persona ha hecho, porque eso se llama chisme. Y el chisme, dijo alguien, es la venganza del cobarde. Como no tienes pantalones para irle a decir en la cara, te vas y te pones a hablar a sus espaldas. Déjame decirte, hermano, que eso es una cobardía. Pablo fue informado. Y al parecer la iglesia de Galacia, hermano, está teniendo graves problemas en muchas áreas. Pero en particular,
parece que habían rencillas internas dentro de los congregantes. Y eso podemos verlo así por el versículo 15 que nos dice acá, comerse, morderse, consumirse. Y en los versículos 19 al 21, donde Pablo habla sobre las obras de la carne y da 15 obras de la carne, y de esas 15 obras, 8 de ellas tienen que ver con los pleitos en la iglesia. Ya lo vamos a ver la próxima semana, si Dios lo permite. Pero parece que las iglesias que estaban en Galacia estaban teniendo estos problemas de rencillas internas. Hermanos que no estaban de acuerdo con otros hermanos, y en lugar de sentarse a resolver sus dificultades, comenzaban a formar bandos, divisiones, separándose. Por eso es que Pablo utiliza esta figura. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. ¿Quién muerde? ¿Quién come? ¿A qué le recuerda esto? Si os mordéis y os coméis, no vaya a ser que terminan destruyéndose. Es la figura de un animal salvaje, o mejor dicho, de dos animales salvajes. Es la figura de un pleito entre dos animales salvajes que están allí, uno encima del otro. Por eso es que yo puse esa serpiente que me pareció bien cómica. ¿Qué está haciendo la serpiente? Y al mismo tiempo está siendo devorada. Pero si os coméis y os mordéis unos a otros. Pablo está viendo la iglesia de Galacia y comienza a mostrarles que si están viviendo en esa vida de violencia, de rencillas, de murmuraciones, de malas actitudes, de palabras groseras, palabras ásperas, que no se saben tratar bien el uno al otro, que guardan resentimientos, que guardan rencores, que constantemente están recordando lo malo que han recibido, pero que no quieren ver todo lo malo que han hecho. Y por eso Pablo les aclara y les dice, ustedes, la obra de la carne es, y comienza a describirle pecados, y 8 de ellos tienen que ver con las rencillas. Este comportamiento, hermano, no es propio del Espíritu. Este comportamiento no es propio del Espíritu, es propio de la vieja naturaleza, y aún más es propio de los animales salvajes irracionales. Nos comportamos como bestias, y se lo digo así, hermano, bestias irracionales cuando nos ensalzamos en iras, en enojos, en rencillas, cuando en lugar de servir a nuestro prójimo nos ponemos a servirnos egoístamente, cuando no queremos amar a los demás, nos estamos volviendo bestias irracionales. Y la libertad que tenemos en Cristo Jesús no nos puede llevar a decir, bueno, total, yo no pierdo mi salvación. Ya estoy seguro en Cristo. No, hermano, si tú piensas de esa manera, primero tendrías que plantearte si de verdad eres salvo, porque ese no es fruto del Espíritu. Pablo les está diciendo que la verdadera libertad no es tener este tipo de comportamiento, no es vivir de esta manera. Entre tanto mordisco y masticada, van a terminar destruyéndose. El fin del egoísmo, ¿sabe cuál es? La destrucción. Síguele caminando por el camino donde vas, les está diciendo Pablo. Sigan mordiéndose, sigan comiéndose los unos a los otros como bestias salvajes, y van a llegar a destruirse. Nosotros, cada uno de nosotros tiene el potencial de destruir todo lo que hay alrededor nuestro. Las relaciones interpersonales que tenemos, lo peor que podemos hacerlas es basarlas en el egoísmo. Lo mejor que podemos hacer es basarlas en el servicio por amor. ¿Cuántas iglesias han quedado destruidas porque
pleitos entre los hermanos. ¿Cuántos matrimonios han quedado destruidos por el egoísmo de los que lo componen? ¿Cuántas personas viven en dolor y en amargura el día de hoy porque dos personas comenzaron a pelearse y no fueron capaces de reaccionar y decir: ¿qué estoy haciendo con mi prójimo? ¿Cómo puedo tratar a mi prójimo de esta manera? Cuando la libertad es usada para libertinaje, solamente puede aportar dolor y destrucción, hermano. Yo pregunto, ¿tú quieres destruir a tu familia? ¿Tú quieres destruir a la iglesia? Hermano, hay todavía una advertencia mayor. Es el cuerpo de Cristo. Pero cada uno de nosotros es responsable. La única forma que tú no termines destruyendo todo tu entorno, ¿cuál es? Que sirvas por amor. Es la única forma. Tú no te puedes ni siquiera quedar inactivo. Si no tienes una vida de servicio, tienes una vida de destrucción. Así de simple. Tarde o temprano terminarás cosechando todo lo que has sembrado, y toda la destrucción que has sembrado vendrá a ti. Por eso es que mejor hoy escucha el llamado del Señor. Es mejor que hoy escuches el llamado del Señor y te arrepientas de utilizar mal esa libertad que tienes en Cristo Jesús. Porque el Señor no te llamó a vivir de tal manera. El Señor te ha llamado para que tu vida sea un ejemplo de servicio, de amor, de compasión, aún sobre aquel que es difícil de sobrellevar. Si tú estás teniendo problemas con otras personas de la iglesia, en lugar de ir a chismear o por guardar rencor y dar palabras ásperas, siéntate con tu prójimo, reconcíliate con tu prójimo, porque si no, todo lo que hagas en este lugar no sirve para nada. El Señor dice que antes de que traigas tu ofrenda, te acuerdes si tu hermano tiene algo contra ti y vayas y restaures con él. Y solo entonces tu ofrenda va a ser aceptable. Si tú has estado siendo egoísta en tu casa, el energúmeno número 1, donde quiere que todo el mundo le sirva y él no quiere mover un dedo por nadie más, arrepiéntete, porque eso es pecado. Si tú estás en una posición de subordinado, eres el hijo, eres la esposa, y lo que te toca hacer, la has estado haciendo de mala gana, en tu trabajo, acá en la iglesia, lo que te corresponde hacer, lo has estado haciendo de mala gana, renegando, criticando, murmurando, pídele perdón al Señor, porque eso es pecado. Estás viviendo en un libertinaje. Estás viviendo no como Cristo vivió. Estás viviendo no en el poder del Espíritu Santo. Estás viviendo no para la gloria del Padre. Por eso, hermano, hoy cada uno de nosotros debe meditar su propio camino. Y más bien comenzar a buscar las oportunidades que tenemos de servir a otros. El Señor nos dará muchas oportunidades. Si tú estás atento a ellos, vas a poder servir a los demás. Vas a poder hacer muchas cosas por los demás. Busca oportunidades para el servicio. ¿Cómo puedes ayudar a tu esposa, a tu esposo en la casa? ¿Cómo puedes ayudar a tus padres? ¿Cómo puedes ayudar a tu jefe? ¿Cómo puedes ayudar acá en la iglesia? ¿Qué puedes hacer? Y cuando alguien te dé algo por hacer, hazlo con todo el amor del mundo. Porque ¿para quién es, hermano? ¿Para quién es? Para Dios. Y finalmente, si hasta aquí tú has visto que tu vida es un manojo de egoísmos, que tu vida testifica de que tú estás viviendo en la carne, no sirviéndole a los demás, no buscándole a los demás, no haciendo cosas por los demás para la gloria de Dios.
y cuando haces algo bueno es por simple satisfacción personal, yo te invito, hermano, para que te arrepientas de todo tu corazón y vengas a Cristo. El único que te puede liberar de esa naturaleza carnal es Cristo Jesús. Es el único. Si tú hoy le pides perdón, vienes a Él en arrepentimiento y fe, crees en el sacrificio que Él ha hecho por ti, Él te va a dar un nuevo corazón para que vivas en la libertad que tenemos en Cristo Jesús.